Mi padre destruyó mis sueños para proteger al niño de oro y se negó a pagar mis estudios, pero más tarde obtuve mi dulce venganza. Soy un chico de 32 años, mi hermano menor tiene 28, crecimos con nuestro padre, él ahora tiene 56. Desde el principio de la escuela secundaria, papá siempre destacó a mi hermano, y con el tiempo me acostumbré. Nunca fui el hijo que mi padre quería, porque a diferencia de él, no me interesaban los deportes ni las actividades típicamente masculinas. Siempre me interesaron más cosas que suelen considerarse femeninas. Básicamente, de niño era un niño de mamá. Me encantaba todo lo relacionado con la cocina, la lectura de libros e incluso el canto. Mi padre intentó obligarme a jugar al fútbol con él, pero no se me daba bien y poco a poco nos fuimos distanciando. Mi hermano, en cambio, era exactamente el hijo que mi padre quería. Era fuerte y valiente, no tenía miedo de ensuciarse o incluso lastimarse. Él era el hijo perfecto para mi padre, y era evidente que papá amaba a mi hermano mucho más que a mí. Siempre hablaba de él con entusiasmo, pero nunca decía nada parecido sobre mí. Sin embargo, mi madre nos trataba por igual, era justa con ambos. Y por eso la amaba más. Realmente intenté conectarme con mi padre y pasar tiempo con él, pero después de que nos distanciamos, él no mostró mucho interés en restablecer nuestra relación. Desafortunadamente, el pegamento que mantenía unida a nuestra familia que se estaba desmoronando, mi madre, murió cuando estaba en 8º grado. Tenía cáncer, y para cuando lo descubrimos, ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. Se fue antes de que pudiéramos asimilarlo. La muerte de mi madre literalmente me destrozó, y en ese momento me sentí un poco perdido. La única comodidad para mí era la cocina, y cocinaba algo nuevo cada día, como si mi vida dependiera de ello. Mi madre era una excelente cocinera, y a menudo me decía que si no la hubieran obligado a hacerse cargo del negocio de su padre, probablemente se habría convertido en chef. Así que cocinar era lo único que me daba consuelo, ya que mi padre y mi hermano no me ayudaron a sobrellevar mis emociones. Ellos reprimieron cualquier reacción ante la muerte de mi madre y por si fuera poco, se distanciaron más de mí, mientras que en familias normales esas tragedias generalmente unen más. Mi pasión por la cocina enfurecía mucho a mi padre y constantemente me presionaba para que saliera, por el amor de Dios, de la cocina y hiciera algo más masculino. Un día, cuando su paciencia se agotó, dijo que si me veía otra vez en la cocina, me obligaría a hacer todas las tareas del hogar. Me ordenó que fuera como mi hermano y madurara, lo que provocó una gran pelea, donde le dije que nunca me había amado, y él estuvo de acuerdo. Todo finalmente salió a la luz, y en esencia, esa fue la última vez que mi padre y yo hablamos tan abiertamente entre nosotros. Porque después de eso dejé de intentar ganarme su aprecio por completo, y él no mostró ningún interés al respecto. Durante los siguientes años pasé todo mi tiempo en mi habitación, escuchando música y aprendiendo nuevas recetas. Estaba decidido a hacer una carrera como chef, no solo por mí, sino también por mi madre. Mientras tanto, solo hablaba con mi padre cuando era necesario. Mi hermano tampoco me prestaba mucha atención y me ignoraba tanto como mi padre. Después de la muerte de mi madre, básicamente no me quedó nadie en quien pudiera confiar. Finalmente, cuando llegó el momento de entrar a la universidad, decidí postularme tanto a algunas de las mejores escuelas culinarias como a universidades convencionales. No sabía si mi padre estaría de acuerdo, pero al menos tenía que intentarlo. Ese verano trabajé en un restaurante en secreto, gané experiencia y pude conseguir una carta de recomendación que me ayudó mucho. Al final, fui aceptado en varias escuelas, incluida una de las mejores que estaba en Francia. Estaba encantado de que esto finalmente sucediera, pero al mismo tiempo estaba nervioso porque tendría que pedirle permiso a mi padre para ir. Ya estaba dispuesto a suplicarle si dudaba porque no podía permitirme renunciar a mi sueño bajo ninguna circunstancia. Entonces le conté todo a mi padre, aunque estaba preparado para que me dijera que no, que eso no era una profesión de hombres. No estaba en absoluto listo para que se negara a pagar mi educación por completo. Todavía recuerdo lo asombrado que estaba cuando dijo que no pagaría mi educación, ya que mi padre estaba lejos de ser pobre. En realidad tenía suficiente dinero para enviarme a Francia. Pero no se trataba del dinero. La razón era que si yo iba a Francia y asistía a una escuela tan prestigiosa, haría que mi hermano menor se sintiera inseguro. Él ya tenía dificultades con sus estudios y no podía concentrarse, así que mi padre quería que yo fuera a un colegio local o encontrara una manera de pagar mis estudios por mí mismo. Me sorprendió que mi padre pudiera ser tan cruel con su propio hijo y no sabía qué decirle. Traté de explicarle que esto era muy importante para mí, pero él fue inflexible y se negó rotundamente a pagar por la educación. Incluso dijo que el bienestar de mi hermano era su máxima prioridad y que no quería que compitiera con él. No podía creerlo.
No podía creer que esto estuviera pasando, porque no podía imaginar que otro padre en el mundo destruiría los sueños de su hijo por su favorito. Después de largas súplicas y lágrimas, cuando él seguía negándose a ceder, organicé una gran pelea, dije muchas palabras duras y me fui de su casa para siempre. Me fui a vivir con mi tía materna, la hermana mayor de mi madre. La única razón por la que no me mudé antes fue porque encontraba consuelo en la casa donde crecí con mamá y no quería cambiar de escuela, lo que tendría que hacer si me mudara con mi tía, ya que ella vivía lejos de la escuela secundaria en la que estudiaba. Le conté todo, cómo mi padre se negó rotundamente a pagar por la educación y que necesitaba su ayuda. Era terrible pedirle una suma de dinero tan grande, ya que ella no era tan rica como mi padre, pero me aseguró que se encargaría de todos mis gastos. De alguna manera logró llegar a un acuerdo con sus amigos, y juntos me ayudaron a asistir a la escuela culinaria de mis sueños, por lo cual siempre estaré agradecido. Cuando llegué allí trabajaba medio tiempo y trataba de aprovechar al máximo mi tiempo para justificar el dinero que se gastaba en mí. Trabajé muy duro y poco a poco fui avanzando. Al terminar mis estudios era uno de los chefs más talentosos de la escuela y encontré trabajo solo unos meses después de graduarme. Conseguí un puesto en un restaurante francés muy prestigioso y enviaba la mitad de mi salario a mi tía para devolver la deuda poco a poco. Simplemente tuve suerte de no haber tomado un préstamo estudiantil, de lo contrario quizá nunca hubiera podido pagarlo. Trabajé en Francia durante varios años y luego, habiendo ahorrado suficiente dinero para abrir mi propio restaurante, regresé a casa en los Estados Unidos. Trabajé como chef en otro restaurante durante varios años, al mismo tiempo que aspiraba a mi objetivo de algún día abrir mi propio restaurante. Todo se finalizó hace unas semanas y finalmente pude abrir el restaurante al que había estado dirigiéndome durante tanto tiempo. Dos de mis amigos, a quienes conocí en Francia, también se unieron a mi negocio y se convirtieron en copropietarios. Por eso me alegré mucho cuando me permitieron elegir el nombre para el restaurante. Como todos eran del mismo estado, estuvimos de acuerdo en abrir nuestro establecimiento en la ciudad que elegí. Decidí nombrar el restaurante en honor a mi madre, lo cual resultó ser una coincidencia afortunada porque tenía un nombre muy bonito y raro para nuestra ciudad. Todo finalmente encajó. Hace unos días organizamos una pequeña fiesta para algunos invitados antes de la apertura oficial. Por supuesto, invité a mi tía y a algunos de sus amigos, quienes también ayudaron a pagar mis estudios. También invité a un par de amigos de la escuela, pero eso fue todo. No invité a mi padre ni a mi hermano por razones obvias. Aunque hubiera querido, no podría haberlo hecho, ya que no he hablado con ellos desde que me fui de casa, y nunca intentaron ponerse en contacto conmigo. Creo que fue mejor para todos, pero era de esperar que aparecieran de todos modos para reclamar parte de mi éxito, y eso es exactamente lo que sucedió. En la fiesta llegaron una hora antes del inicio, pero la seguridad no los detuvo porque teníamos el mismo apellido, y dijeron que venían a darme una sorpresa. Al menos era verdad, me sorprendió verlos. Mi padre y mi hermano me saludaron como si nunca hubiera pasado nada malo entre nosotros y fueron increíblemente amables conmigo, probablemente por primera vez en mi vida. Me quedé helado cuando entraron al restaurante. Mis amigos notaron que algo andaba mal y saludaron cortésmente a mis familiares antes de dejarnos solos. Estoy agradecido de que percibieran mi incomodidad. Todavía estaba en estado de shock cuando de repente me dieron un regalo, un retrato de mi madre. Mi padre incluso dijo que lo encargó especialmente para mí, para que lo colgara en mi restaurante. Tan pronto como escuchó que se había abierto un nuevo restaurante de moda en nuestra ciudad con ese nombre, supo de inmediato que era yo. Incluso agregó que siempre supo que yo tenía talento. Mi hermano también se unió al coro de elogios diciendo que estaba locamente orgulloso de mí. No podía creer lo que oía y de inmediato sentí que algo no cuadraba. Me quedé en silencio esperando que llegaran al grano porque sabía que tenían una razón para esta visita. Finalmente, expusieron su objetivo. Resultó que mi hermano ahora trabaja como barman, y solo gracias a que nuestro padre convenció a su amigo para que lo contratara en su club. Las calificaciones de mi hermano cayeron continuamente durante la escuela y la universidad, por lo que nunca pudo obtener un puesto bien remunerado en el que mi padre siempre tenía puestas sus esperanzas. Además, también comenzó a holgazanear durante los partidos de fútbol de la escuela, lo que le impidió obtener una beca deportiva. Irónicamente, él fue el que terminó yendo a una universidad comunitaria, a la que pocos aspiran, porque no lo aceptaron en ninguna otra parte. Querían que hiciera a mi hermano socio en el negocio para que tuviera un puesto más respetado, aunque no hizo absolutamente nada para merecerlo. Apenas me contuve de reír, pero de alguna manera logré contenerme y les dije que lo pensaría. Por supuesto, no iba a pensar en eso, simplemente no quería rechazarlos de inmediato. Quería que se quedaran en la fiesta porque tenía un mejor plan para humillar a mi familia, que salió a la luz tan pronto como escucharon sobre mi éxito. Parecían contentos, pero Dios mío, no tenían idea de lo que les esperaba.
En ese momento empezaron a llegar los invitados y una hora después ya estaban todos en el restaurante. Pasé la noche charlando con los invitados. Mi padre y hermano también andaban por ahí charlando con todos. Incluso escuché cómo se jactaban de mí ante algunos invitados y me sorprendió su descaro. Cerca del final de la noche llegó el momento del brindis de los anfitriones, es decir, de mis socios y yo. Mis amigos hablaron primero porque quería dejarlo más dulce para el final. Y finalmente llegó mi turno. Ese día decidí decir todo lo que tenía acumulado en mi corazón. Comencé diciendo que agradecí a todos mis invitados y levanté mi copa en honor a mi madre, pues gracias a ella he logrado tanto. Siempre creí que fue su fe en mí desde la infancia lo que me dio la confianza en mis habilidades, y ese sentimiento permaneció incluso después de su partida. Rindiendo homenaje a ella, pasé a la parte donde necesitaba dirigirme a mi padre y hermano. Mencioné que tuve que pedir dinero prestado a mi tía y sus amigos para asistir a la escuela culinaria y les agradecí por su ayuda. Finalmente llegué al núcleo del por qué me fue necesario buscar esa ayuda. Es por mi familia. Conté cómo crecí con un padre que nunca me quiso, no creyó en mí y siempre me regañaba por interesarme en cosas de mujeres, como la cocina, y un hermano menor que era una copia de mi padre. Relaté a todos cómo mi padre se negó a pagar mi educación por miedo a que me convirtiera en alguien más exitoso que su favorito, mi hermano menor, razón por la cual me fui de casa. Pero a pesar de todas las dificultades, logré levantarme y convertirme en quien soy hoy. Así que, en cierto sentido, merecen un poco de gratitud por esos obstáculos. Por lo que tuve que pasar, de lo contrario nunca habría sabido cuán fuerte soy. Mientras contaba todo esto, muchos invitados lanzaban a mi padre y a mi hermano las miradas más furiosas posibles, y hasta ellos tuvieron el sentido común de al menos aparentar vergüenza, aunque sabía que en realidad no la sentían. Sin embargo, me acerqué a mi padre y a mi hermano y los abracé, representando la misma escena que ellos hicieron cuando llegaron aquí. ¿Por qué no? Este juego se puede jugar entre dos. Anuncié que ya que habían venido a celebrar mi éxito, los perdonaba por todo lo que pasó en el pasado, e incluso estoy dispuesto a ofrecerle a mi hermano el puesto de camarero en mi restaurante. Para todos parecía una reconciliación conmovedora, y al final de mi discurso, la gente incluso comenzó a aplaudir y alguien silbó. Solo mi familia y yo sabíamos que no era más que un intento de humillarlos, y lo logré. Pero tuvieron que sonreír y fingir que estaban inmensamente agradecidos por mi oferta, porque no podían permitirse irse enojados, aunque eso era exactamente lo que querían hacer. Después de un rato, cuando los invitados se fueron y era hora de irse a casa, mi padre y mi hermano se me acercaron justo afuera del restaurante. Estaban furiosos y, lo juro, había lágrimas de rabia en los ojos de mi hermano. Exigían explicaciones por lo que hice y decían que si no planeaba hacer socio a mi hermano, podría haberlos echado de inmediato. Me reí y dije que era mi manera de pagarles por todo lo que habían hecho por mí a lo largo de los años, y que eso era precisamente lo que se merecían. Luego me di la vuelta y me marché sin mirar atrás, incluso cuando escuché a mi hermano gritar que era lo más cruel que alguien le había hecho. Incluso me gritó mientras me alejaba, que me arrepentiría de esto, pero no me importaba, ya que ya estaba subiéndome al coche y marchándome. Esto sucedió hace un par de días, y desde entonces no he oído nada de ellos. Mi tía piensa que tal vez he ido demasiado lejos y que debería haberlos echado desde el principio, pero no estoy de acuerdo con ella. Se lo merecían, y no me arrepiento en lo más mínimo de haber humillado a mi padre y a mi hermano. Actualización 1. Decidí no ponerme en contacto con mi familia para disculparme, a pesar de que mi tía cree que fui demasiado cruel. No siento ninguna culpa por lo que hice, y no voy a pretender que lo lamento, mucho menos justificarme ante ellos. Tuvieron la oportunidad de disculparse conmigo cuando vinieron, pero no lo hicieron. Se lo expliqué a mi tía, y aunque ella todavía piensa que no debería haberlo hecho, ya no lo menciona más. Supongo que es uno de esos casos en los que simplemente nos mantenemos firmes en nuestra opinión, y eso me parece bien. En otras noticias, por supuesto, mi hermano me critica a espaldas con nuestros amigos de la escuela, hablando mal de mí. Desafortunadamente fuimos a la misma escuela, así que ahora varias personas me escriben para confirmar los rumores de que supuestamente humillé y eché a mi padre y a mi hermano del restaurante, dándoles intencionadamente comida de 3 días. Sí, él exageró la historia para hacerse pasar por víctima, lo cual no es sorprendente. Normalmente no me importan esos chismes insignificantes, pero no quiero que los clientes potenciales los tomen en serio. Por eso, le escribí a mi hermano diciendo que si no deja de esparcir mentiras sobre mí en mi restaurante, me aseguraré de que pierda el trabajo que tiene ahora. Espero que esto funcione, porque no tengo el más mínimo deseo de lidiar con esta tontería ahora.